retención es mecánica. En cambio, en las restauraciones adhesivas, su retención es adhesiva. La restauración convencional es muy agresiva. Es lo que más solemos hacer. Es lo que ustedes van a hacer en clase, en la clínica. Es muy agresiva, es muy invasiva. En cambio, la restauración adhesiva es más conservadora. Pero no todos saben manejar las restauraciones adhesivas. La mayoría nos vamos por las restauraciones convencionales porque es más fácil, porque es más barato. Cementar una restauración convencional es más barato que cementar con una restauración adhesiva. Requiere otro tipo de cemento, ¿ya? Como iremos aprendiendo en la siguiente clase. Por ejemplo, en la clínica todos se emocionan ahora con las coronas de silicona, con las coronas de silicato, que son coronas estéticas, ¿ya? Hacen sus coronas y fallan en el momento de la cementación. Estas coronas, si bien es cierto, son coronas muy estéticas y que están de moda, la de silicato, la de circonio, pero requieren una preparación al momento de cementar que necesitamos algunos materiales que en la clínica no hay y que son caros. Por ejemplo, una perlita nada más. Para cementar una restauración de circonio necesitamos un cemento de autocurado. De autocurado. No el cemento dual, tan popular y tan muy ahora el cemento dual. No, todavía también están cachinos. El cemento dual lo venden en cualquier lugar y creen que es para todo. Pero no, para cementar una corona de circonio necesitamos un cemento de autocurado. Y eso no hay, no venden suelo, venden como un kit. ¿Saben cuánto cuesta? Como 800 soles. Como 800 soles. Entonces, cuando se emocionan en hacer una corona de circonio, tienen que pensar que van a necesitar ese cemento. ¿Ya? Entonces, la cementación adhesiva, las restauraciones adhesivas requieren un sistema de adhesión para que esta restauración pueda quedarse en pie. ¿Ya? Aquí viene, por ejemplo, miren, esta es una incrustación convencional que tiene retención mecánica. La cavidad del lente ha sido trabajada, ha sido preparada para que tenga retención mecánica, si no esto se sale. Esto se sale. O sea, esto quiere decir que cuando hubo la lesión en ese diente, primero eliminaron la lesión y después de eliminar la lesión tienes que hacer una cavidad con ciertas características geométricas para que se detenga. Eso significa que desgastamos más de lo necesario. Cosa que no ocurre con las restauraciones adhesivas. Con las restauraciones adhesivas eliminas carie, la carie, lo eliminas y de ahí ya no tienes que desgastar más. Salvo algunas situaciones como veremos más adelante. Acá vienen, estas son incrustaciones, ¿ya? Diferentes tipos de incrustaciones, ¿ya? Que su retención es adhesiva. Bueno, las restauraciones en todas las técnicas que vamos a aprender, por ejemplo, hay incrustaciones de metal que ya casi no se usan. Las incrustaciones estéticas que pueden ser de resina o celómero, de cerámica, de circonio. Nosotros vamos a tratar de poder confeccionar, aunque sea una incrustación de resina en el laboratorio. ¿Ya? Luego aprenderemos a confeccionar una corona metal porcelana. Vean de todos los tipos de coronas que podemos. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de las restauraciones, convencionales. ¿Qué tipo de retención tienen? Mecánica, no se olviden, retención mecánica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros preparamos para
retención mecánica, existen algunos principios biomecánicos que tenemos que conseguir, ¿ya? Cada vez que tallamos, ustedes van a ver en las siguientes clases, cuando comencemos a aprender a tallar para una corona metaporcelana, corona de silicón, etc., debemos de cumplir ciertos pasos, pero cada uno de esos pasos tiene que cumplir con eso. Estos 5 principios. 1. Preservación de estructura dentaria, retención de estabilidad, solidez estructural, márgenes perfectos y preservación del periodonto. ¿Perfecto? Entonces, cada vez que vayamos a confeccionar una restauración convencional que tiene retención mecánica, debemos de tratar de conseguir esto. Estos son los principios biomecánicos, ¿verdad? No se olviden. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de preservación de estructura dentaria, indudablemente, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que en la restauración que vayamos a colocar ahí, tiene que ser la restauración más conservadora posible para nuestros pacientes. Debemos de intentar colocar una restauración lo más conservadora, en donde tratemos de preservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Acuérdense una cosa, chicos, no existe ningún material hasta ahora que pueda reemplazar al esmalte, ¿ya? Y menos al vidrio, ¿correcto? Ni la mejor porcelana se acerca siquiera a las bondades del esmalte, ¿ya? Entonces, en la medida que podamos respetar al diente, va a funcionar mejor. Entonces, miren, esta imagen les quiero mostrar. Miren el grosor que tiene el esmalte, el grosor que tiene la dentina en las diversas zonas. Realmente no es mucho. Cuando tallamos para una corona metal porcelana, que es una de las más usadas, cuando tallamos para una corona de silicato o para una corona de circonio, es muy probable que lleguemos a dentina. Es muy probable que lleguemos a dentina, porque las coronas necesitan un grosor mínimo indispensable para que tengan una característica que se llama solidez estructural. Si no, las coronas salen grandes, feas, o si lo hacen delgado se pueden fracturar. Por eso, toda restauración necesita un grosor mínimo. Eso significa que tenemos que tallar ese grosor mínimo indispensable para colocar la restauración que hemos escogido, ¿ya? Y es muy probable que lleguemos a dentina. Cuando tallamos, en la mayoría de los casos, llegamos a dentina. Cortamos los túmulos. Ustedes han estudiado ya histología, con el doctor Vilma, entonces saben, ¿no? Saben qué zona estamos invadiendo, qué cosa existe en el túmulo. Ustedes son de la, ahorita yo siempre les digo, son de broma, ustedes van a ser la generación 1, son de broma, les digo, ustedes van a ser ustedes son la generación 1 del sellado ventinario, ya veremos qué es eso, cosas que nosotros no lo hacíamos, del sellado ventinario y del uso del adhesivo universal también, probablemente. ¿Ya? El adhesivo universal es que ustedes han puesto ya resina, ¿sí? ¿No? Han puesto resina. ¿Han visto qué adhesivo están usando? ¿Ah? Universal. Universal implica grabado selectivo. Nosotros no funcionamos así. Nosotros tenemos la mayoría hacíamos como el adhesivo de quinta generación, ¿no? No mal recuerdo, en donde hacíamos grabado total, esmalte y dentina, y las consecuencias, ¿no? A veces teníamos muy malas consecuencias, incluía posoperatorio, etc. En cambio ahora, con el adhesivo universal, con su bendita molécula ISBDP, ¿no? Ha venido a cambiar el paradigma de la adhesión.
Entonces, ustedes son de esa generación, ¿ya? La generación del sellado del binario y de la tradición universal. Y esto en son de broma le digo, ustedes tienen que salir de esta asignatura con la idea de que ustedes no pueden dejar de hacer sellado de binario, ¿ya? ¿Qué cosa es el sellado binario? Adelante, después de tallar hay que hacer un sellado a esa dentina que se ha cortado. La mayoría de los odontólogos no hacen eso. Yo lo hago porque estoy acá constantemente, ¿no? Leyendo, capacitándome, de repente no puedo, tengo que hacer lo que predico, pero la mayoría no lo hace. Usted tiene que salir de acá y cuando vayan a la clínica, en su cabeza tiene que quedar usted. No pueden dejar una dentina expuesta. Imaginen, nosotros cortamos dentina y de ahí le hacemos provisional con el acrílico, eso que calienta, que quema, ¿no? Le colocamos su cemento provicol, provisional, todo contaminado y así lo dejamos. Entonces ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que hacer sellado de binario y acá les vamos a enseñar. Entonces son cosas que cuando vayan a la clínica, ustedes dentro de su protocolo está el sellado de binario. ¿Está bien? Quisiera convencerlos de eso, ¿ya? Y van a encontrar que algunos profesores todavía no se colocan bien en la cabeza eso de que hay que hacer sellado de binario. No podemos cortar la dentina y dejarlo así expuesto. ¿Está bien? Bueno, ya hablaremos de eso en otra vez. Entonces, miren el grosor del plano. Entonces, probablemente vamos a llegar a. Miren, este es un tallado para una columna. ¿Se dan cuenta? Miren cómo era. Una simulación. Todo esto no les daría pena y miedo. Y cuando no eres muy experto, ¿qué cosa hay acá? ¿Qué cosa hay adentro? La cámara. La cámara. Entonces, a mí hasta ahora me da miedo. Pero si quiero conseguir una corona estética y que tenga retención mecánica, mi tallado tiene que ser así. Entonces, debemos de practicar mucho tallado para no generar lesiones, ¿verdad? Hay que practicar mucho. Miren la cantidad de tejido que gastamos. Y eso, pues se supone que eso es una foto del libro, se supone que es una foto hecha por un experto. Ahora imagínense ustedes. Ya van a volar dientes. Ya van a valorar dientes. Es mejor que valoren la maqueta y no el paciente. ¿Ya? Porque ustedes se puede repetir una impresión, salió mal. Se puede repetir un colado, salió mal. Pero tallado, eso no se puede repetir. Ya lo valoraste y ya fue. Y déjenme decirles que en la clínica ocurre constantemente. Por eso su profesor, yo cuando asesoro a un alumno y va a tallar, yo me siento a su costado y de la manito. No, cuidado, no, por ahí no, espérate. Así espera. Porque se le va la mano y ha pasado más de una vez, ¿ya? Por eso hay que practicar muchísimo en la maqueta. Ustedes han comprado una maqueta de 200 mangos, ¿sí o no? Yo les sugiero, pongan una mala. Ahí valoren todos los dientes. Cuando ya tengan cierta destreza, ya lo tengan bien claro cómo debe quedar tallado, ahí recién tallen su maqueta de 200 mangos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, actualmente existen, ¿no?, restauraciones que permiten que una vez se vino a la calle ya no tengas que tocar eso ya. Esas son, por ejemplo, las imputaciones adhesivas. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es el primer principio, ¿no? Preservación de estructura dental. El segundo principio que debemos de conseguir cuando tallamos un diente, para conseguir retención mecánica, ojo, con todo lo que les he dicho, ustedes dirán, nunca voy a hacer una corona de retención mecánica. Entonces, no lo van a hacer y lo van a tener que hacer porque la necesidad está ahí.
pero hay que tratar de hacerlo bien. Entonces, el segundo principio que debemos de conseguir cuando preparamos una corona es retención y estabilidad. ¿Qué cosa es retención y estabilidad? Es la propiedad que puede tener una restauración de no ser desalojado de boca ante la carga masticatoria, ¿no? Que pueda soportar las fuerzas axiales y las fuerzas tangenciales. ¿Está bien? Entonces debe tener retención y estabilidad. Y la retención y estabilidad está relacionada con el grado de conicidad de nuestro tallado. Mientras más cónico es nuestro tallado, menos retentivo es. Mientras más paralelo es nuestro tallado, mayor retención vamos a tener. Piero, ¿dónde está Piero? Por favor, ¿puede pasar una hoja para la asistencia? Entonces, mientras más cónico es el tallado, menos retención, ¿ya? Entonces, lo que vamos a buscar al momento de preparar el diente es buscar el paralelismo. ¿Cuánto es la conicidad que se acepta? Es de 3 grados a cada lado. En suma, 6 grados, ¿ya? Es lo ideal. Las fresas troncocónicas que utilizamos ya tienen esa aplicación de 3 grados a cada lado. Entonces, lo único que tenemos que colocar es la fresa, lo colocamos siguiendo el eje axial de la fresa. Y esa conicidad que tiene la fresa ya es de 3 grados a cada lado, dándonos la conicidad ideal. ¿Correcto? Ahora, esa conicidad varía si son dos pilares, ¿no? Un puente, ahí varía un poco. Pero para coronas unitarias, la conicidad ideal es de 3 grados a cada lado. Ahí está. Ustedes pueden ver. ¿Qué otro elemento interviene en la retención y estabilidad? Es el área detallada. Mientras más área detallada hay en un diente, mayor retención va a haber. Dientes pequeños, menor área detallado, menor retención y estabilidad va a haber. A veces tenemos que hacer algunos artificios cuando son dientes así muy pequeños para ganar retención, como surcos, rieleras, etc., ¿no? En nuestro tallado. ¿Para qué? Para ganar mayor área de tallado. Otro elemento que puede afectar la retención y estabilidad es la altura ocluso gingival. Mientras más largo es un diente, mayor retención y estabilidad va a tener. Mientras más corto, menor retención. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar piezas cortas? En las segundas molares superiores, por ejemplo, ¿no? Son piezas chatitas, cortas, a veces, ¿no? E imagínense que ahí tenemos que desgastar 1.5 en altura, en la cara oclusal, la altura disminuye aún más todavía, haciendo peligrar la retención y estabilidad mecánica de esa corona, de esa región. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos dos dientes. Esta longitud sí me garantiza retención y estabilidad. En cambio, esta no, es muy pequeña. En teoría se dice que para que nos garantice la retención y estabilidad, el pilar tallado debe tener de 4 a más milímetros. Si tiene menos, la retención y estabilidad peligra. Por ejemplo, este es un caso clínico. Este de acá no podía aumentar acá, entonces ¿qué hago? ¿Y cómo lo manejé? Utilicé cementación adhesiva. Eso lo veremos en la última clase. La cementación adhesiva triplica la retención de una cementación convencional. Ustedes van a usar ionómetro de cementación, pero si ustedes logran cementar con cementación adhesiva, se triplica a más la retención. O sea, si ustedes tienen una situación como esta que no lo pueden mejorar, tendrían que cementar ahí con cementación adhesiva.
Miren, por ejemplo, este es un paciente que vino así, le hicieron un puente, se le salió y estuvo así años, y miren cómo se destruyó la pieza, hasta contactar con el antagonista. Ahora quiere que le coloque un puente ahí. Y miren, yo tengo que tallar acá 2 milímetros en altura. 2 milímetros. Si tallo acá 2 milímetros, ¿cuánto me queda de muñón? No me queda casi nada. Entonces mi retención ahí está, ¿no? Es muy delicado. Pero miren el margen gingival acá, miren el margen que se llama semi. La parte más alta del margen gingival se llama semi. Es un detalle que ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el semi de los centrales están a la misma altura. El semi de los laterales están un milímetro más abajo. El semi de los caninos están a la misma altura que los centrales. Y así son detalles que tienen que ver con el diseño y sonrisa, con la estética, que ustedes tienen que ir aprendiendo. Pero el semi de acá está bien abajo. ¿Me favorece? Sí. ¿Qué hicimos? Un alargamiento de corona. ¿Para qué? Para ganar altura o incluso aquí. El siguiente elemento, el siguiente principio elemental es la solidez estructural. ¿Qué significa eso? La solidez estructural se refiere a que tenemos que preparar o desgastar el diente lo mínimo indispensable como para que entre una restauración. Si mi restauración es muy gruesa, porque 2 milímetros, el espacio que tengo que desgastar es 2 milímetros, ¿correcto? Si confecciono una restauración de 1 milímetro, como puede ser lo de siliconio monolítico, ya que permite poder hacer perforaciones conservadoras, entonces mi espacio que debo de generar es de 1 milímetro, y así va variando, ¿está bien? Así va variando. Entonces, ¿qué pasa? Es un error que cometemos frecuentemente en la clínica. Ante el temor de ustedes, que por primera vez van a caer, a más de una vez le va a pasar eso. Acuérdense, a más de uno le va a pasar eso en la clínica. Van a tallarse. ¿Qué hacen? Por temor, por miedo, desgastan insuficiente o mucho miedo. Y encima el docente no los asesora bien, ¿no? Toman impresión y el técnico manda a hacer la corona. El técnico va a hacer la corona con el grosor necesario. Ustedes lo prueban de boca y ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a tener que desgastan tanto que se acaba la porcelana y ya están en metal. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque no hicieron una preparación de diente necesaria, mínimamente necesaria. Entonces, cuando hablamos de solidez estructural, se refiere a que debemos de preparar lo necesario como para que ahí ingrese una restauración que hemos seleccionado. ¿Está bien? Si no, vamos a tener interferencias, contactos prematuros, o en todo caso, vamos a desgastar la corona y vamos a perforarla. Hay que calcular muy bien el espacio. Eso lo vamos a aprender en esta asignatura. ¿Verdad? ¿Cómo calcular ese espacio? Si no, el técnico es igual. El técnico va a hacer la corona que crea conveniente, que tenga el grosor mínimo indispensable, y le va a salir cosas como esa. Sí. Entonces, miren, este es el grosor de una corona. Este es el metal, que medimos 0.4 de milímetro, acaba el opaque, y va sumando, y sale un grosor mínimo indispensable de 1.5. O sea, en oclusal, mínimo 1.5. En vestibular también. En palatino puede ser un poco menor. Pero en vestibular y en oclusal, sobre todo en la cúspide de trabajo, es 1.5. ¿Correcto? Otro elemento a tomar en cuenta, otros principios, los márgenes perfectos. ¿A qué se refieren márgenes perfectos? Fíjense, chicos.
se unen al diente por la preparación que nosotros hacemos, ¿no? Por su configuración geométrica. Toda corona nunca es copia fiel de nuestro tallado. Siempre hay un pequeño espacio, un pequeño error. Quizás con las impresiones en 3D eso ha mejorado, pero de todas maneras siempre hay un error, un margen de error entre la corona y el vientre. Si el margen de error es por acá, no pasa nada. ¿Ya? Sin ninguna retención, el cemento lo camufla. Pero si el margen de error es aquí, a nivel de sellado, ya fue. Ya fue. Esa es la zona crítica de toda restauración. El sellado cervical. ¿Correcto? Si aquí hay un espacio muy grande entre la corona y nuestra preparación, ¿qué va a ocurrir? Se va a llenar de cemento. Pero ¿cuál es el problema con los cementos? Sobre todo en una cementación que es el más usado actualmente. Tiene un problema. Es su grave solubilidad. Es su grave solubilidad. Cuando el ionómero es color de boca, con el tiempo se va solubilizando. Partícula por partícula se va solubilizando y se va desprendiendo. Entonces, si esa corona no sella bien, va a empezar a aparecer un espacio. ¿Y qué va a ocurrir? Es un nicho propicio, ¿no?, para el crecimiento de las bacterias. Se va a acumular comida, ¿no?, se va a inflamar la encía, va a tener una enfermedad periodontal y también caries, debido a que no hemos conseguido un buen sellado. ¿Está bien? Entonces, recuerden, de todas maneras, toda restauración no es exacta. Hay una pequeña luz. ¿Cuánto? Se dice que es más o menos de 80 micras la luz aceptada. 80 micras aprox. El grosor del ionómero de vidrio es de 40 micras, ¿ya? El grosor de la película del ionómero de vidrio. Aprox. Entonces, mientras mayor sea el espacio que hay acá, el cemento se va a ir solubilizando, se va a ir saliendo y la calidad que queda ahí va a ser más grande. Entonces, es importante que la terminación que le demos aquí, ¿ya?, sea una terminación que permita sellar mejor. Ya veremos qué tipo de terminaciones hay. Miren, esto no sella bien. Acá se va a formar calle. Entonces, nuestra terminación que le vemos acá tiene que ser una terminación que le ayude a la corona a sellar bien. Ya van a ver ustedes que existen varios tipos de terminaciones cervicales y que unas son mejores que otras. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, aquí hay un montón de nombres de terminación de diferentes autores. Por ejemplo, hombro, escalón, escalón biselado, chaflán, chanferero, hay cuchillo también, etc. Este es terminación en hombro recto, este es terminación en hombro recto biselado, este es el chamfer, por ahí no está el filo cuchillo. Pero son terminaciones que nosotros le podemos dar a la parte cervical y vamos a ver cada uno de ellos hoy. Miren, por ejemplo, esto es una terminación en hombro recto. Miren, hombro recto. Esto se hace con una fresa troncocónica de punta plana. ¿Está bien? De punta plana. De todas las terminaciones, esta es la terminación que genera mayor desadaptación. ¿Ya? Esta es la terminación que te genera mayor desadaptación. De todas maneras, el metal acá se va a contraer y va a generar acá un espacio. Cuando la terminación es en hombro recto,
el espacio siempre va a ser mayor, generando, ¿no?, una zona propicia para la relación de placa bacteriana. ¿Cuándo estaría indicado este tipo de preparación? Cuando hacemos coronas libres de metal y con cementación adhesiva. ¿Por qué con cementación adhesiva? Y acá le voy adelantando. Porque el cemento que utilizamos para lograr la cementación adhesiva es un cemento a base de resina. Y la resina es insoluble. Es una de las mejores propiedades que tiene el cemento resinoso, que es insoluble. Entonces, si ustedes tienen una corona desadaptada hasta las patas, que por ahí llegó y doctor, no tengo plata, quiero que me lo cemente, ¿no? Ya otro día me hago mi corona nada más sellada, ¿no? Entonces, pero ustedes ven que está desadaptada y que va a favorecer nicho ahí para las bacterias, cemento con cemento resinoso. ¿Ya? Es un consejo. Está contraindicado este tipo de terminación de coronas que tengan estructura metálica, por ejemplo la metal porcelana, ¿no? Ni hablar. Si ustedes van a colocar una corona de metal porcelana, el hombro recto, bórrenlo. ¿Ya? No va hombro recto. Entonces, toda terminación en ángulo agudo nos genera una mejor adaptación. ¿Ya? Acuérdense de eso. Toda terminación en ángulo agudo nos brinda una mejor adaptación. Entonces, en ese afán se hizo una modificación al hombro recto. Se hizo bisel. Ese es el hombro recto y luego se bisela con una fresa bala, una fresa lápiz, etc. Ya veremos en la práctica, se bisela. Hombro recto utilizado para ahora metal porcelana. Permite un buen sellado cervical, pero el problema es la estética. La estética está comprometida. ¿Por qué? Porque aquí va a ir metal, y a veces te llenan de porcelana acá, y va a quedar una porcelana muy fina que se trasluce como un halo negro acá. No sé si han visto eso en una corona, ¿no? ¿Ya? Que acá a nivel del cuello se forma como un halo negro porque ya se está viendo el metal. ¿Ya? Esa es una desventaja, ¿no?, de esta terminación. ¿Dónde podría colocar esto? En palatino. ¿Ya? En palatino. Pero en vestibular anterior ni hablar. La estética está muy comprometida con este tipo de terminación. Pero sí genera un buen sellado. ¿Por qué? Porque termina en ángulo bien agudo, ¿no? ¿Ya? Nos da un buen sellado, pero tiene esa desventaja. Luego tenemos el hombro chamfer o chaflán. Es un hombro redondeado que se consigue con una mesa troncocónica de punta redonda, en donde la mitad de la fresa encaja acá, la otra mitad está por fuera. Está indicado en corona de metal porcelana y libre de metal. Es considerado como una terminación ideal. ¿Ya? Ideal. Es la terminación que nosotros vamos a manejar. Terminación chaflán o chamfer. Luego tenemos el hombro de filo de cuchillo. Esta terminación es desagradable. Casi no se percibe la línea de terminación. Termina así. Miren, casi no se nota. Esta terminación es muy difícil de conseguir, es muy difícil. ¿Cuándo lo utilizaríamos, este tipo de terminación filo de cuchillo? Por ejemplo, miren, supongan que yo tengo que hacer una corona en los incisivos inferiores. Un incisivo inferior de cuello cervical muy estrecho. ¿Se imaginan ustedes tallar ese diente y conseguir un hombro chaflán o un hombro recto biselado? ¿Cuánto tejido tendría que llevarle a nivel incisal o a nivel tercio medio? Para que aquí consiga un hombro amplio, como es el hombro chaflán. Demasiado, ¿no? Entonces, en situaciones como esa, en donde después las piernas tienen el
tercio que queda muy estrecho, que no me permite poder hacer un hombro amplio, escojo un margen, una terminación de filo de cuchillo. Pero esta terminación, ¿ya? Tendría que ser supraquintival. Supraquintival, acuérdense, ¿verdad? Si voy a hacer una terminación de filo de cuchillo, traten de que esta terminación sea supraquintival. Otra zona, por ejemplo, imagínense tallar y que el margen, y tratar de conseguir un margen de hombro chamfer, que es ancho, como bien definido, en la segunda molar superior en la cara distal. No es fácil. No es fácil. Y eso casi en los casos es casi imposible. A veces imaginen que el paciente no puede abrir ni la boca, ¿no? Ya ustedes van a sufrir con eso, ¿no? Ya van a sufrir con eso. Entonces, conseguir una terminación bien definida, como el chamfer, en esos casos es muy complicado. Entonces, podemos quedarnos en hombro y filo de cuchillo, pero supraquintival, ¿ya? Supraquintival. Y finalmente, otro principio biomecánico que debemos de tomar en cuenta es la preservación del periodismo. Miren, nosotros tenemos que tallar y nos vamos a acercar demasiado al periodonto, demasiado. El periodonto es muy delicado. Basta que ustedes coloquen una resina sobre extendida a nivel del margen, ya lo fregaron porque comienza a inflamarse, comienza a sangrar. Basta que ustedes coloquen una resina y no pulan bien a nivel de esta zona, van a generar gingivitis. Por eso todo lo que se acerque al margen gingival tiene que estar altamente pulido. Si no, van a generar una inflamación de la encía. Y nosotros, los protecistas, nos acercamos lamentablemente demasiado al margen gingival. Siempre nos preguntan, doctor, ¿mi tallado es supragingival, a nivel gingival o infragingival? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde tallo? ¿Supragingival, a nivel gingival o infragingival? ¿Qué creen ustedes? Supra. ¿Ah? A nivel gingival. ¿Quién vota por infra? La mayoría de muchos de nuestros tallados terminan infragingival. Algunos a nivel gingival, yuxta se llama, yuxta gingival, y otros supragingival. Pero ¿qué hace que tengamos que acercarnos? Cuando ustedes van a tallar y quieren determinar la altura, ¿no?, de nuestro tallado, acuérdense de algo, de este principio, acuérdense de este principio. Mientras más lejos me quedo del margen gingival, va a ser mejor para la salud periodontal. Y eso va no solo para las coronas, va para las restauraciones con resina, ¿no?, portales, etc., ¿no? Mientras más lejos me quedo de la encía, va a ser mejor para la salud periodontal. Mientras más me acerco, empieza a peligrar su salud. Tengo que ser muy fino en lo que coloque ahí. Y además, tengo que educar al paciente para que tenga una mejor higiene, que antes de que yo invada con mi material artificial. ¿Está bien? Mientras más lejos me quedo de la encía, mejor para la salud. Pero lamentablemente, ¿qué hace? ¿Cuáles son las causas por las que tengo que acercar? Miren, la caries es una. A veces la caries, ¿no?, llega hasta cerca de la encía y nos obliga a tener que meternos a nivel del margen gingival. Porque tenemos que eliminar la caries y después tenemos que colocar un material restaurador.
Y si ese material restaurador no está bien pulido, estamos favoreciendo la acumulación de placa bacteriana. ¿Está bien? Téngale temor al periodonto, ¿ah? Es muy delicado el periodonto. Otro es la estética. En el sector anterior, por ejemplo, no puedo quedarme lejos, les decía, porque se va a notar el límite entre mi corona, ¿no?, y el diente. Entonces, por estética, me tengo que introducir en el surco químico para esconder mi corona. Entonces, eso quiere decir que la restauración que coloca ahí tiene que ser de muy buen acabado. Antes usábamos coronas metal acrílico. Ustedes ya ni conocen eso, ¿no? Nosotros usábamos bastante las coronas metal acrílico. O sea, el frente estético era de acrílico. El acrílico es poroso. Por eso que la mayoría de pacientes tenían sus coronas metal acrílico y su encía rojito ahí. Su gingivitis iba acompañado siempre de sus coronas. La porcelana es un material, ¿no?, que tiene un mejor grado de pulimento. Entonces, sumado a elegir una buena higiene del paciente, no hay problema. Y siempre y cuando lo que nosotros nos introducimos de influencia sea no más de 0.4 milímetros. ¿Ya? No más de 0.3, ¿no? Es lo máximo que podemos entrar dentro de su acuerdo, ¿ya? Solo con fines de esconder nuestra restauración. Pero, por ejemplo, en una segunda molar superior, me tengo que acercar al surco, ahí no hay estética que me interese. Ahí lo que me interesa es la salud periodontal. Entonces, en esos casos, puedo quedarme supraquíngival. En palatino, ¿tiene que ver la estética? No, ahí lo que nos importa es la salud periodontal. Entonces, puedo quedarme supraquíngival. ¿Correcto? Ese es el teoría. Pero a veces, por más que la estética no sea indispensable, nos tenemos que acercar a la estética. ¿Para qué? Para alargar nuestro tallado, porque la retención es pobre, es insuficiente. Entonces, la necesidad de aumentar retención hace que también nos acerquemos. ¿Para qué? Para alargar nuestro tallado y ganemos retención. Pero si tenemos una corona grande, ¿no?, una buena altura, no es necesario. Por ejemplo, un incisivo central, ¿no?, por vestibular, sí, ingresamos, pero por palatino no es necesario, porque es un diente largo, un canino medio, un diente largo que está garantizado la retención. ¿Correcto? Entonces, estos son los tres factores que nos obligan a acercarnos al periodonto y que muchas veces nuestra terminación sea infra. ¿Está bien? Entonces ya saben por qué motivo a veces tenemos que hacer un tallado supra, gingival o infragingival. ¿Está bien, chicos? ¿Lo mejor cuál es? Supra. Lo mejor es, cada vez que puedo hacer un tallado supra, es mejor. Pero estos son los factores que hacen que no podamos. ¿El máximo porcentaje de supra? Bien, chicos. Nosotros, ustedes han visto, ustedes han visto cuando afinan los cuchillos, estos que pasan con su pito, ¿no? Y el señor pasa con su rueda, ¿no?, y pone el cuchillo. ¿Sí o no? ¿No? Ya. ¿Ustedes se han puesto a pensar en cuántas vueltas da esa rueda? ¿Cuántas vueltas por minuto creen? Así, aprox. ¿100? ¿200? ¿300? Ya 500 ya. No creo que más, ¿no? 500 vueltas por 10, no, pero un viejito, todo eléctrico, ¿no? No creo que vaya a hacer una vuelta. Ya. Cuando el señor coloque el cuchillo, ¿qué cosa sale? Si por 500 revoluciones por minuto sale chispas, ¿saben cuántas vueltas da la turbina? ¿Ah? 10.000.
contra el esmalte. Ustedes apagan la luz y hacen eso sin refrigeración, lo que van a tener una fiesta psicodélica. La cantidad de fuego que sale es tremenda. Entonces, ¿se imaginan lo que estamos ocasionando a la culpa? Por eso es indispensable que ustedes, que su turbina esté bien refrigerada. No solo deben tener un fluidito, deben tener por lo menos 3 de todos los años. ¿Ya? Porque si no, generamos un calor por fricción que lo que va a generar es una lesión a la culpa. Esa lesión no se va a manifestar a la semana, se puede manifestar al año. Después que ustedes han cementado su corona y ya están en el 4º año, ¿qué para el doctor? Me ha salido un chupito por acá en el cielo. El calor ha generado una necrosis de piel, se ha infectado, y después de 1 año, 2 años, comienza a aparecer un absceso. Producto porque ustedes no controlaron el calor generado por el cuerpo. Entonces es importante, controlar estas fuerzas. Y esto, como de broma, más de una vez estamos sentados los profesores en la clínica y empezamos a oler. Huele a quemado. Al toque va el bombero con esto y lo sacamos a una patada a la calle. ¿Cómo vas a tallar sin agua? Doctor, no hay agua. Si no hay agua no puedes tallar. ¿Qué vas a hacer? Entonces es importante que su turbina esté en buenas condiciones. Después del tallado también, si nosotros no hacemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer después del tallado? Sellado. Podemos generar una contaminación bacteriana. Por eso, inmediatamente después del tallado, tenemos que hacer un sellado. Otra cosa con la cual podemos afectar el tiempo de tallar son los hacemos profesionales. Esto lo hemos hecho mucho tiempo nosotros los tíos. Tallamos y hacíamos los profesionales. Imagínate ese tubo nuevecito, recién cortadito. Le colocamos un acrílico que tiene monómero, un ácido que genera calor. Si no salía chupitos de todos los dientes que hacíamos era porque Dios es grande, porque tiene un angelito que es dentista. Entonces, por eso ahora no debe caer en su cabeza el no hacer sellado de piñata inmediatamente después del tallado. ¿Ya? Eso lo vamos a tener en la siguiente. Bien, entonces, jóvenes, esto, lo que hemos visto, son principios biomecánicos que tenemos que conseguir cuando vamos a hacer un tallado. ¿Correcto? Un tallado con retención mecánica. ¿Ya? Retención mecánica. Lo que ahora vamos a ver y lo que vamos a hacer en la práctica son restauraciones indirectas. Restauración a base de incrustaciones. Tenemos restauraciones directas y las indirectas. Las directas son las que han estado ustedes haciendo en el semestre anterior, ¿no? En la CIA 1, con los dos unidos. Estas son las restauraciones. Y estas son las indirectas, son las restauraciones que necesitamos un modelo en donde ahí podemos confeccionar la restauración que hemos decidido. ¿Ya? Estas son las indirectas. ¿Cuándo estaría indicada una incrustación? Sí, por ejemplo, para colocar una incrustación hay que pensarlo muy bien. Por ejemplo, miren, esto, por ejemplo, una de las cosas más difíciles para mí que hay para poder hacer una restauración directa, un ocluso proximal, para mí una de las cosas más difíciles es reconstruir el contacto interproximal. Restituir ese contacto es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Ya? Porque el sellado con mi matriz, con mi resina fluida, puedo conseguir, pero dar ese punto de contacto es una de las partes más críticas. ¿Ya? Requiere
veces no logro conseguir el punto de contacto interproximal. Coloco la instalación y está haciendo todo. Cada vez que pongo sobre todo carnes, me duele. Como carne me duele. Aquí fallé, me agresivo. Milagro, no logré un buen punto de contacto interproximal. Esta es la parte crítica. Cada vez que van a hacer una restauración ocluso proximal. Entonces, las incrustaciones nos permiten poder ese punto interproximal. Nos permiten también darle una mejor anatomía. Nos permiten también poder controlar la contracción de polimerización de la presión. Mientras más grande es una restauración, mayor contracción va a haber si lo hago directo. En cambio, si lo hago en un modelo, la contracción va a ocurrir ahí, en el modelo. Después esa pequeña contracción que pudo haber ocurrido, cuando haga la cementación adhesiva, se va a eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se ha indicado? Cuando tengo que recurrir o reforzar las cúspides, ¿no? Va a haber situaciones, por ejemplo, en los dientes tratados con endodoncia y yo quiero reconstruir todo con resina, lo puedo hacer, ¿ya? Pero al sufrir un sufrimiento necesito proteger las cúspides, hacer una protección cuspidea con una tapa, ¿ya? Con una tapa a nivel oclusal. Eso lo hago con una incrustación en un modelo. Reconstrucción de dientes debilitados. Esto se puede hacer en pacientes con oclusión favorable. Miren este diente que está muy destruido. ¿Se puede reconstruir con incrustación? Sí lo podría. Sí lo podría. También con una corona también es más agresivo. Yo quiero ser conservador, puede ser una incrustación, una restauración directa. Si eres hábil, un super trome, quizás, pero es muy complicado. Entonces, este diente está debilitado, lo puedo reconstruir con una incrustación. En pacientes en la cual tienen una oclusión pesada, pero acá no se le va a ocurrir, por ejemplo, hacer una incrustación en un paciente que tiene una oclusión defectuosa. No va a funcionar. En espacios intermedios grandes es difícil de reconstruir de manera directa. Miren, por ejemplo, voy a cambiar esto. Entonces, es más fácil hacerlo en un modelo. En un modelo donde yo puedo lograr la anatomía adecuada, manejar la contracción de la resina, darle un mejor punto de contacto que hacerlo en directo. En cajones proximales profundos, donde es difícil controlar la contracción. Por ejemplo, miren, para que la luz llegue acá, esto está a nivel oclusal más o menos a 4 o 5 milímetros de la cara oclusal. ¿Ustedes creen que a 5 milímetros la luz va a llegar? Salvo que tenemos un balbo, ¿no? Una lámpara balbo. Pero si tenemos nuestra lámpara chanchita de un paper de 200 soles, ¿usted va a llegar ahí? No. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos impresión y conversionamos en difusión. Cuando vamos a hacer restauraciones, varias restauraciones en un mismo cuadrante, darle forma, anatomía, contacto interproximal es más difícil hacerlo de manera directa. Entonces, tomamos una impresión y en el modelo podemos confeccionar nuestra técnica. Y además, cuando la posición del arco no favorece la colocación de una matriz como para hacerlo directamente, ¿no? Es algo criticado en lesiones pequeñas, en lesiones grandes, donde se tiene una corona, ya, por ejemplo acá no voy a colocar una incrustación, ya son lesiones grandes, en personas con hábitos parafuncionales, ahí no colocaré incrustación, aquellos que tienen mala higiene, dieta paleogénica, cuando el aislamiento absoluto es imposible. Ventajas: el control de la polimerización. Les dije, ¿no? Una restauración indirecta permite controlar mejor la contracción de la resina, que de todas maneras va a haber. Cada vez que colocamos una resina en boca, hay una contracción. Por eso ustedes han enseñado, ¿no?, a manejar esa contracción por capas, por porciones, ¿no?, que no abarquen más de 2 superficies, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero a pesar de eso, cuando la restauración es muy grande,
es difícil controlar esa contracción. Entonces, hacerlo en un modelo de yeso es mucho más sencillo controlarlo. Permite reconstruir una mejor anatomía, tú lo puedes hacer ya en el modelo, o si no puedes, lo mandas al laboratorio y te da una incrustación con una anatomía muy bonita, y esto que le dije mejora el punto de contacto interproximal, pero tan crítico cuando hacemos una restauración ocluso proximal, el contacto interproximal. Le da un mejor sellado. La desventaja es que requiere una cita más que las directas, ¿no? Requiere provisionales y podría aumentar el costo. Podría aumentar ese costo. Tipo de incrustación. Aquí tenemos inlet, outlet, overlap, crab, canillos cruzales. Y hasta hay más todavía. Cada vez van inventando más, le ponen su nombre. De acuerdo a la cavidad que queda, ¿no? Alguien por ahí le pone su nombre. Pero vamos a ver cómo son cada una de ellas. Miren. Las islas son las oclusos proximales que no cubren ninguna cúspide. Particularmente yo nunca he hecho una isla, ¿ya? Porque una isla la puedo resolver con una restauración directa. ¿Cuándo haría una isla? Cuando me es complicado darle punto de contacto interproximal. Ahí ya recurría a una incrustación tipo isla, por la necesidad, ya que fracasó y técnica directa, no le pude dar el punto de contacto interproximal, entonces ¿qué hago? Ahí tomo impresión y en el modelo hago la incrustación isla. ¿Por qué? Por necesidad de un punto de contacto interproximal adecuado. Obra. ¿Cuál es obra? Es una restauración que cubre por lo menos una cúspide. Si cubre por lo menos una cúspide, ya estamos hablando de una incrustación tipo obra. Tipo obra. Puede cubrir una, dos, hasta tres. ¿Ya? Hasta tres las obras. Si ya cubre todas las cúspides, ya se llama obra. Ya se llama obra. Endogram, este es un tipo de restauración que se puso de moda para reconstruir los dientes tratados endodónticamente, en la cual se cubría toda la cúspide, se protegía la cúspide, pero además se aprovechaba la caja que dejaba la cámara pulpar, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de eso? Conseguir cierta retención mecánica, ¿ya? Cierta retención mecánica. Era como una especie de un espigo que iba clavado, iba incrustado dentro de la caja, ¿no? Y con eso mejoraba la respuesta. Pero actualmente ya casi no es necesario esto, porque la adhesión ha evolucionado tanto que nosotros podemos hacer incrustaciones con preparaciones planas, y que gracias a la adhesión se mantiene el dibujo. Por ejemplo, acá los famosos Tegotoc, son las carillas, son estas carillas. ¿Cuándo colocamos esto? Por ejemplo, cuando queremos hacer, aumentar la dimensión vertical y no queremos hacer cajas, no queremos tallar el diente, ¿no? Se hacen incrustaciones casi planas a nivel de contacto con el diente, ¿no? ¿Y cómo se adhiere? Si no hay cajas, no hemos preparado, no hay cavidades, ¿cómo se adhiere? Gracias a la adhesión que conseguimos con, ¿no?, nuestra cementación, ¿ya? Ahí la cementación lo es todo. Ellos son carillas oclusales. A ver, chicos, esto, ¿qué tipo de incrustación es? ¿Ah? Inlet. ¿Esto? Overlap. ¿Esto? Inlet. ¿Esto? Overlap. Porque es una cúspide, ¿no? ¿Esto? Puede ser también se mantiene. Entonces ya tienen una idea de más o menos, ¿no?, qué tipo de incrustación es. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, existen diversos tipos de incrustaciones, ¿ya? Nosotros vamos a tratar de realizar uno de ellos. Miren, ahora, ¿cómo se prepara?
¿Cómo se hace una incrustación? Cuando no había la adhesión y mi incrustación tenía que ser con retención mecánica, ¿ya? Por si acaso está la doctora Susinado y el doctor Paz, flamantes refuerzos del área de prótesis, que nos van a acompañar en la asignatura, ¿ya? Así que usted ya lo conoce. Cuando teníamos antes de confeccionar una incrustación convencional, lo que teníamos que conseguir es retención mecánica. Porque lo iba a cementar con un ionómero de cementación, con policarboxilato, oxifosfato, etc. ¿no? Mi retención era mecánica. Entonces, teníamos, luego de eliminar la caries, ojo, primero se tenía que eliminar la caries, y luego después de eliminar la caries, teníamos que preparar al diente dándole ciertas características geométricas que nos brinden retención mecánica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero actualmente ya no lo hacemos así, porque incrustación de metal ya no usamos. Lo que usamos son restauraciones que nos permiten conseguir cementación adhesiva. ¿Está bien? Entonces, el paradigma de nuestra preparación ha cambiado bastante. ¿Ya? Miren, cuando a mí me enseñaron para incrustación con retención mecánica. Y me aprendí de pavorreta los pasos que tenía que hacer. Y para mí muy sencillo, tenía que cumplir todos los pasos. Y si yo seguía esos pasos, estaba seguro de que estaba haciendo bien las cosas. Porque ya los pasos estaban bien definidos. Pero cuando hacemos una incrustación conservadora, con cementación adhesiva, ya se nos complicó la cosa. Porque no hay pasos definidos, ¿ya? No hay paso definido que yo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Ya no hay. Ahora tenía que pensar, tenía que razonar, tenía que evaluar para poder, ¿no?, preparar esa pieza para la incrustación. ¿Ya? Miren, cuando era retención mecánica tenía que hacer mis surcos para hacer el regazo cruzal, tenía que hacer un hombro cruzal, y miren, caja proximal, istmo, hombro cruzal, miren, esta es la caja proximal, este es el istmo, la caja cruzal, ¿no? Entonces, y cada una de esas superficies tenía ciertas características, ¿ya?, de preparación, y que teníamos que saber hacerla. Esta preparación, esta configuración geométrica me garantizaba la retención mecánica, porque lo iba a cementar con ionómero de cementación, con oxifosfato o con policarboxilato. ¿Está bien? Y mis restauraciones eran de metal, así era antes. Pero ahora ha cambiado. Ahora ya no hay características ideales en el metal. Lo que tengo que hacer es adaptarme a lo que me queda después de eliminar la carie. ¿Correcto? Entonces, primer paso, si tratamos de establecer un orden, va a ser así. Primer paso, removemos carie. Eliminamos carie. Y después de eliminar la carie, ya de la pieza afectada, tenemos que evaluar el tejido remanente, el tejido, cómo nos queda. Hay que hacer una evaluación. ¿Qué cosas vamos a evaluar? Vamos a evaluar si la pared que nos queda es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo en pie. Si tenemos una pared muy debilitada, lo que hacemos es desgastarla. Si tenemos una pared fuerte, lo que hacemos es reforzarla. ¿Ya? Reforzarla. Luego, en la zona, por ejemplo, también, acá ya se preparó, se eliminó caries, ¿ya? Quedó así, con su caja próxima, porque la caries avanza así. No porque el doctor haya querido prepararlo así con caja proximales, sino que la caries avanza así. La caries proximal, la caja comercial, la caja potencial, y te genera cavidades a nivel proximal más profundas y a nivel cruzal más altas, y te hace una configuración más o menos así. Pero no necesariamente debe de quedar una preparación para la incrustación así. Va a depender de la agresividad de la caries, ¿no?
Luego, acá, primero, remoción de calle, miren acá. Restauraciones defectuosas, se elimina todo eso. Se elimina, hay que eliminar toda esa calle. Esta es una restauración defectuosa, se va a cambiar, hay que eliminar la restauración defectuosa. Y al final nos queda así, miren. Ya eliminamos la calle. Si quisiéramos colocar una incrustación de metal, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer acá es desgastar el nivel oclusal, 2 milímetros, acá preparar un hombro oclusal para hacer un tallado, para hacer una pared axial que me brinde retención. Pero ahora no es así. Ahora eliminamos acá, lo que tenemos que hacer es evaluar. Miren esa pared. Miren esa pared. En algunas zonas debilitadas. ¿Qué dice la teoría? Que cuando la cúspide remanente tiene una pared menor de 2 milímetros de espesor, se debe realizar el recubrimiento cúspide. O sea, con un calibrador, miren acá, se mide el grosor, el ancho de esta pared. Si el ancho de esta pared es menor de 2 milímetros, lo que hacemos es recortar la cúspide y lo protegemos con la incrustación. ¿Está bien? Tallamos a nivel de la cúspide. Pero si el grosor del diente es mayor de 2 milímetros, ya no es necesario desgastar. Ya no, más bien reforzamos, sellamos, reconstruimos con nuestra resina para reforzar ese. Pero si el diente tiene endodoncia, ahí sí, la sugerencia es de que de todas maneras se haga protección cuspidia. De todas maneras tenemos que desgastar, ¿no?, lo suficiente como para colocar ahí una restauración que proteja la cúspide. Por ejemplo, en este caso, miren, ya se eliminó se hizo la endodoncia y observen. Este acá, ¿cuánto milímetros? Parece ser menos de 2 milímetros, ¿no?, de grosor. Aquí sí, de todas maneras, tengo o no tengo endodoncia, tendría que desgastar. ¿Está bien? Pero acá, miren, lo que nos queda de remanente coronario es más de 2 milímetros. Pero, por tener un tratamiento de conductos, ¿ya?, hace que debemos de proteger la cúspide. ¿Cómo? Desgastamos, ¿ya?, y lo protegemos, ¿ya? Miren acá, se elimina la calle y después se evaluó el tejido, ¿ya?, se evaluó el tejido y se reconstruyó con resina. Como ustedes pueden ver, no hay cajas restrictivas. Ahí la superficie tiene que ser bien pulida, medio expulsivo, todo redondeado, todo, no debe haber ángulos, todo tiene que ser redondeado. No es necesario hacer cajas que te brinden retención mecánica. ¿Por qué? Porque vamos a cementar la incrustación utilizando la cementación adhesiva, y eso lo vamos a aprender luego, ¿ya? Después colocar teflón para dar una mejor visión del margen gingival, es indispensable no debemos dejar dentina expuesta. Después de eliminar caries y después de proteger toda la carie interna de nuestra preparación, no debe de quedar dentina expuesta, ¿ya? Debe estar cubierto, ¿no?, por un material desahogado. También es indispensable crear capa inhibida, por eso se coloca glicerina como una capa de resina. Bueno, eso ya es un protocolo que ustedes conocen, ¿no? Siempre después de la última capa de resina se coloca glicerina para eliminar la capa inhibida, ¿no? Pues ustedes ya lo saben, la resina. Se meta aquí. Miren, en secuencia se eliminó estas resinas antiguas, quedó así la cavidad, se evaluó las cúspides, ¿ya? Y acá sí han hecho un desgaste porque van a hacer una protección cúspide. Vamos a ver este video. Para la práctica, lo que vamos a hacer es vamos a preparar una molar inferior, creo que la 4-6 está ahí, ¿ya? Vamos a preparar una molar inferior. Y vamos a simular que hemos eliminado caries y vamos a tallar
vamos a desgastar la paracuspidia, o sea, una reducción oclusal, vamos a hacer, ahí su profesor de práctica le explicará, ¿ya? Reducción oclusal de más o menos 2 milímetros, y nos vamos a llevar una cúspide, que puede ser la cúspide, no sé, la mesiolingual, etc., ¿no? Para que se parezca una calidad parecida a esta, como esta que está acá. Acá van a ver la preparación que hacen, pero acá no le hacen protección cuspide. Nosotros sí le vamos a hacer protección cuspide, ¿ya? Y si tenemos suerte, podemos aprender a hacer nosotros mismos nuestra incrustación de resina, ¿ya? Podemos hacer nuestra incrustación de resina y aprender cómo cementar esa incrustación de resina, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a ver acá cómo. Así debe quedar la cavidad. Lo he hecho con un escáner. Cavidad, mira, no debe ser repetitivo, debe ser ligeramente repulsivo. Muy determinados. Todos los ángulos deben ser redondeados. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Miren. Se prepara la caja pulsada, no porque sea parte del protocolo, sino porque pensando que hay una caries. Y no vamos a llegar a una luz. Como si la caries hubiera afectado a la salud. ¿Y cómo se redondea ese ángulo? A esa cavidad nosotros le vamos a aumentar una reducción oclusal, un desgaste a nivel oclusal, como dando una protección cuspide, ¿ya? Es la única operación que vamos a hacer nosotros con respecto a este evidencia.
¿Alguna pregunta?